Durante 30 años la montaña había guardado un secreto enterrado a más profundidad que la propia nieve. Bajo capas de hielo, viento y tiempo, aguardaba algo inacabado. América celebraba a un hombre que eligió la soledad, elevándolo a símbolo de fuerza tranquila, sin cuestionarse nunca lo que había abandonado para convertirse en ese símbolo. Ahora la vida de la que una vez escapó, ya no se contentaba con permanecer en silencio. Llamaba a la puerta persistente y paciente, y el silencio que una vez le protegió ya no podía sostenerse. No el silencio de la distancia. No el silencio de la nieve. La mañana llegó sin anunciarse. No hubo una ruptura dramática entre la noche y el día, solo una lenta suavización de la oscuridad. La nieve yacía pesada alrededor de la cabaña prístina e intacta como si la propia montaña se hubiera detenido escuchando. Tom Orr permaneció fuera más tiempo del que normalmente lo hacía, con las botas hundiéndose ligeramente en el suelo helado. Su respiración se elevó en nubes medidas mientras sus ojos se movían a lo largo de la línea de árboles, buscando sin saber lo que estaba buscando. Una tensión se sentó justo debajo de su piel desconocida pero inconfundible. Había soportado inviernos mucho más crueles que este. Había conocido el hambre que ahueca el cuerpo, el aislamiento que deforma el tiempo, las tormentas que desgarran el valle, como seres vivos. Había sobrevivido a noches en las que el frío se sentía intencionado, como si la propia tierra pusiera a prueba su determinación. Sin embargo, esta mañana tenía un peso diferente. El silencio no estaba vacío. Presionaba hacia adentro como lo hacen las palabras no dichas. En el interior de la cabaña el fuego había ardido débilmente durante la noche. Las brasas brillaban tenuemente, ofreciendo el calor justo para recordarle la rutina, el control. Los olores familiares del humo, de la leña, el cuero y el hierro le rodeaban, enraizándole la mayoría de los días, anclándole a la vida que había construido con sus propias manos. Pero hoy esas comodidades no conseguían calmarle. Sus manos se sintieron torpes al alcanzar la tetera, los movimientos ligeramente desviados, como si su cuerpo estuviera distraído por algo que su mente aún no había nombrado. Sus pensamientos se alejaron de la costumbre y la necesidad. Tuvo la sensación de ser observado, pero no por los animales, no por la naturaleza. Se sintió más viejo que eso. Como si el tiempo mismo hubiera vuelto atrás para mirarlo. 30 años. Esperando. Cuando por fin sus ojos registraron el sobre que había sobre la mesa, su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera ponerse al día. Sus músculos se tensaron. Su respiración se detuvo. No se acercó. No lo tocó. Ya conocía la letra. El ángulo de las letras, el cuidadoso espaciado, la inconfundible intención que había detrás de cada trazo. Pertenecía a una vida que había encerrado tan a conciencia que hasta la memoria había aprendido a recorrerla en silencio. Durante un largo rato se quedó mirando fijamente. El sobre parecía acusador en su quietud, peligroso en su paciencia. Casi esperaba que desapareciera si esperaba lo suficiente, o que hablara por sí solo. Cuando por fin lo cogió el papel, le pareció más pesado de lo que debería. Le temblaron los dedos al abrirlo. Las palabras que contenía eran tranquilas, mesuradas. No había rabia entre las líneas ni amargura en la tinta. Solo reconocimiento. Y eso era mucho peor. Significaba que el pasado no había decaído. No se había convertido en algo distante e inofensivo. Había perdurado. Tom se sentó en la silla con el peso de décadas en el pecho. La montaña siempre le había ofrecido claridad. Sus reglas eran simples e implacables. Cazar o morir de hambre. Construir o congelarse. Adaptarse o perecer. Aquí los problemas podían resolverse con habilidad, resistencia y paciencia. Pero esto no era algo que pudiera superarse o durar más. Era un ajuste de cuentas que había pospuesto temporada tras temporada, diciéndose a sí mismo que la distancia era un cierre, que el silencio era misericordia, que marcharse era lo mismo que resolver. Pensó en el hombre que había sido antes de la cabaña, antes de la nieve, antes de que los rituales de supervivencia se convirtieran en su identidad. Había creído que escapar podía ser limpio, que alejarse podía borrar lo que vino antes. La verdad era más fría que el aire exterior. Nada inacabado se queda enterrado de verdad. Espera.
El fuego crepitaba suavemente tras él mientras cerraba los ojos y soltaba una lenta bocanada de aire. Había vivido lo suficiente para comprender que la supervivencia y la paz no eran lo mismo. Y en ese momento, con la carta abierta en su regazo y la montaña conteniendo el aliento, comprendió algo que había pasado décadas evitando. La vida que construyó aquí le había mantenido vivo, pero la vida que dejó atrás nunca le había dejado marchar. Para el mundo más allá de las montañas, Tom Orr existía tanto como una idea como un hombre. Para millones de espectadores representaba la prueba de que la vida moderna era opcional, de que una persona podía alejarse del ruido, las obligaciones y las exigencias constantes, y aún así resistir. En la pantalla se movía por bosques y campos nevados con tranquila confianza. Sus palabras eran parcas, sus acciones deliberadas. Parecía ajeno al caos que consumía el mundo exterior. Para muchos se convirtió en un símbolo de libertad. Lo que no vieron fue lo cuidadosamente que se había construido esa imagen. No por los productores, no por los editores, por el propio Tom. Nunca mintió sobre quién era, simplemente nunca reveló quién había sido. La diferencia importaba. La montaña le dio permiso para existir sin explicaciones. En un lugar donde la supervivencia requería toda la atención, nadie se preguntó por qué había desaparecido. Los espectadores supusieron que la soledad era algo natural en él. Creyeron que prefería el silencio, que había nacido con un temperamento perfectamente adaptado al aislamiento. Pero la soledad no era su estado natural. Era algo que se había enseñado a sí mismo a soportar. Los largos inviernos no le tranquilizaban al principio. Los valles vacíos no le ofrecían consuelo, sino que le enfrentaban. Aprendió a sentarse consigo mismo porque no había nadie más con quien sentarse. Con el tiempo la resistencia empezó a parecerse a la paz. Cuando la gente alababa su independencia, Tom la aceptaba con cuidadosa neutralidad. Nunca les corregía, pero tampoco la abrazaba. La independencia había tenido un coste que rara vez se permitía examinar. La cámara nunca se detenía en las pausas que precedían a sus respuestas. Nunca captaba los momentos en que su mirada se desviaba arrastrada por pensamientos que se negaba a seguir. El mito de Tom Orr dependía de la sencillez. Un hombre solo. Un hombre desahogado. Un hombre que elegía la naturaleza antes que a las personas. La verdad era mucho más complicada. No había elegido la montaña en lugar de los demás. La había elegido por ellos. Porque las relaciones exigían partes de él que no sabía cómo dar sin romperse. La televisión comprimió su vida en secuencias limpias. Construir un refugio. Prepararse para el invierno. Cazar comida. Cada acción sugería claridad. Pero la claridad rara vez es la forma en que se toman las decisiones reales. Mucho antes de que llegaran las cámaras, Tom había estado huyendo. No del peligro, sino del peso emocional. La montaña nunca le pidió explicaciones, nunca exigió disculpas, solo exigió respeto. Con el paso de los años, la imagen pública se endureció hasta convertirse en leyenda. El tranquilo montañés se convirtió en algo fijo y familiar. La gente hablaba de él como si le conociera, como si verle sobrevivir permitiera acceder a su vida interior. Pero saber cómo vive alguien no es lo mismo que saber por qué. Tom comprendía profundamente esa distinción. Había momentos en que la separación le parecía irreal cuando veía su reflejo en un cristal o en una pantalla oscura y apenas reconocía al hombre que otros admiraban. Esa versión de sí mismo le parecía útil, presentable, pero incompleta. Había permitido que el mundo creyera que había terminado de convertirse cuando en realidad solo había puesto en pausa una mitad de sí mismo. La montaña le daba cobijo. Cada año que pasaba, le hacía más fácil creer que el pasado se había disuelto, que el propio tiempo le había perdonado. Pero cuanto más tiempo vivía dentro de esa imagen, más frágil se volvía. Porque las imágenes no pueden cambiar. Solo aguantan. No le molestaba el público. Comprendía su fascinación. Una vez había creído lo mismo, que la distancia lo solucionaba todo, que el silencio curaba. Pero bajo las rutinas y la resistencia practicada, vivía un hombre que nunca había respondido a las preguntas más difíciles sobre sí mismo. América creía conocer a Tom Orr,
porque le había visto resistir. Pero resistir no es honestidad. Antes de la montaña, antes del silencio de la nieve y la disciplina de la supervivencia, Tom Orr vivía una vida llena de voces. No era dramática ni extraordinaria, pero estaba repleta de responsabilidad de una forma que la montaña nunca tendría. Se despertaba con horarios en lugar de con el tiempo. Respondía a la gente en lugar de a las estaciones. Las expectativas le apremiaban desde todas las direcciones, exigencias que no podía satisfacer solo con habilidad o fuerza. En aquellos años Tom no era un símbolo, no era un mito, era un hombre tratando de mantener juntos roles que lo estiraban: proveedor, socio, presencia, y al final se había quedado sin espacio para estar de pie. No le faltaba esfuerzo. Lo que le faltaba era lenguaje para el malestar que crecía en su interior. Le habían educado para creer que la resistencia era la respuesta a todo, que si algo te parecía pesado lo cargabas en silencio. Si algo te dolía te esforzabas más, Pero el peso emocional no responde a las agallas, se acumula lentamente de forma invisible. Hubo señales tempranas de que algo iba mal. Se sentía inquieto en habitaciones que antes le resultaban familiares. Las conversaciones se alargaban más de lo que podía tolerar. Las expectativas de ser necesitado empezaron a sentirse como un confinamiento más que como un propósito. Amaba profundamente, pero el amor le pedía estar presente de un modo que no sabía cómo sostener. Cada intento de explicarse resultaba incompleto, dejando malentendidos donde debería haber claridad. La fractura no llegó con una sola discusión o traición, sino a través de la repetición, a través de las mismas preocupaciones planteadas una y otra vez, a través de promesas hechas con buena intención y rotas por la ausencia emocional. Tom no dejó de preocuparse, dejó de saber cómo demostrarlo sin perderse a sí mismo. En algún momento la idea de marcharse dejó de sentirse como un abandono y empezó a sentirse como una supervivencia. Se dijo a sí mismo que sería temporal. Ese espacio le ayudaría a respirar. Esa distancia podría restaurar lo que la cercanía había tensado. Pero la distancia tiene una forma de enseñar a la gente a vivir sin ti. La primera vez que viajó solo hacia el desierto, sintió algo parecido al alivio. El ruido se desvaneció. La exigencia se suavizó. Ahí fuera cada acción tenía un resultado claro. Si fracasabas, aprendías. Si tenías éxito, vivías un día más. No había ambigüedad. No hacía falta traducción emocional. Cuando regresó el contraste era insoportable. La vida de la que se había alejado se sentía más fuerte que antes. Las expectativas son más pesadas. Empezó a retraerse incluso cuando estaba físicamente presente. El silencio sustituyó a la explicación. La ausencia sustituyó al compromiso. Los que le rodeaban lo percibían aunque no pudieran ponerle nombre. El hombre que conocían seguía allí, pero cada vez más inalcanzable. La decisión final no se anunció, se promulgó en silencio. Un viaje más se convirtió en una partida. Un tramo más de silencio se convirtió en permanente. Tom se convenció a sí mismo de que estaba evitando a los demás una decepción al retirarse por completo, que estarían mejor sin un hombre que no podía quedarse del todo. Lo que no tenía en cuenta era la memoria, o el anhelo, o la forma en que los vínculos no resueltos siguen existiendo incluso cuando una persona se aleja. Con el paso de los años, la vida que dejó atrás cambió de forma. La gente envejeció. Las historias evolucionaron. El dolor se convirtió en algo más complicado que la ira. Se convirtió en curiosidad. Se convirtió en preguntas que no tenían respuesta. Se convirtió en una presencia que permanecía silenciosamente en el fondo de la mente de Tom, aflorando solo cuando estaba más solo. En la montaña, Tom se contó a sí mismo una historia más sencilla, que su pasado pertenecía a otro hombre, que la persona que había sido ya no existía. Pero la identidad no se resetea, se estratifica, y cada capa deja un rastro. Hubo momentos en los primeros inviernos en los que el arrepentimiento se coló inesperadamente. Una frase familiar escuchada en la memoria, una cierta época del año que se sentía más pesada que otras. Alejó esos momentos enterrándolos bajo la rutina y la necesidad. Sobrevivir se convirtió tanto en una habilidad como en una distracción. Con el tiempo la vida en la montaña se convirtió en permanencia. Lo que empezó como una huida se convirtió en identidad.
Cuando la gente le preguntaba quién era, la respuesta se hacía más fácil. Un montañés, un artesano, un superviviente. Pero la vida anterior a la montaña no desapareció, sino que esperó, en silencio, pacientemente, envejeciendo igual que él. Y cuando por fin volvió a tender la mano tras décadas de silencio, no lo hizo con acusaciones ni exigencias, sino con reconocimiento, con el entendimiento tácito de que el tiempo había pasado. Pero el sentido no se había desvanecido. Tom se daría cuenta más tarde de que lo más difícil de irse no había sido marcharse. Se creía que marcharse significaba que nunca más podrían encontrarle. 30 inviernos de secretismo. Vivir dos vidas no empieza con el engaño, sino con la separación. Un límite mental trazado con tanto cuidado que parece permanente. Para Tom Orr, ese límite se endurecía con cada invierno que pasaba. La montaña no solo se convirtió en su hogar, se convirtió en su justificación. Cada penuria soportada allí se sentía como una prueba de que había elegido correctamente. Cada noche que sobrevivía solo reforzaba la idea de que la soledad no era evasión sino virtud. Al principio el secretismo fue involuntario. No llegó al desierto cargado con un plan para borrar su pasado, sino con el cansancio emocional disfrazado de inquietud. Los primeros años fueron para aprender a sobrevivir físicamente. A leer el tiempo como si fuera el lenguaje. Cómo estirar los recursos. Cómo construir algo duradero con sus manos cuando antes le habían fallado las palabras. El pasado estaba presente solo como ruido de fondo fácilmente ignorable cuando el hambre y el frío reclamaban atención, pero con el paso del tiempo algo cambió. El silencio dejó de ser temporal. Se convirtió en rutina. Cada año que pasaba sin enfrentarse a él hacía que la idea de volver le pareciera menos posible. No porque la puerta estuviera cerrada, sino porque ya no sabía quién la cruzaría. El hombre que había sido y el hombre en el que se estaba convirtiendo ya no le parecían compatibles. Tom aprendió a hablar de sí mismo sin mentir, simplemente editaba. Cuando le preguntaban por qué vivía así, hablaba de libertad. Cuando se le preguntó qué dejaba atrás, habló vagamente de carreteras, ruido y distracción. Nunca nombró el peso emocional. Nunca reconoció las relaciones inacabadas que aún existían, invisible pero intacta. La montaña recompensaba esta contención. La vida allí era binaria. Tenías éxito o no lo tenías. No había lugar para la ambigüedad emocional. Esa sencillez se volvió adictiva. Le permitía creer que la propia complejidad había sido el problema desde el principio. Que la relación fracasaba no por las elecciones, sino por el desorden. La naturaleza salvaje parecía confirmar esa creencia cada vez que exigía toda su atención. A medida que los años se convertían en décadas, la separación se hacía más profunda. La vida que dejaba atrás envejecía sin él, pero no se disolvía. Existía en paralelo, moldeada por la ausencia. Tom rara vez se permitía imaginarlo por completo. Cuando los pensamientos afloraban, los reformulaba. Eran recuerdos, no responsabilidades. Historia, no obligación. Se dijo a sí mismo que el tiempo había hecho su trabajo, punto. Pero el tiempo no borra, conserva. Cambia la forma de las cosas, pero no les quita su peso. Hubo momentos en que el secreto le presionó. A última hora de la noche, cuando el fuego estaba bajo y la cabaña crujía de frío, sentía una pesadez que no tenía nada que ver con el tiempo. Ciertas estaciones la provocaban más que otras. Tiempos de renovación, tiempos de reflexión. Notó cómo sus pensamientos divagaban, entonces se desviaban hacia caminos no tomados, punteaban. Nunca tendía la mano. Esa era la regla que se había impuesto. El contacto reabriría las heridas. La explicación invitaría al juicio. El silencio se sentía más seguro. El silencio era algo que podía manejar. Con el tiempo la doble vida se normalizó. La versión pública de Tom se hizo más fuerte, más confiada, más segura. La versión privada permanecía congelada en un momento anterior, conservada pero intacta. Él creía que esta división era estable, que mientras las dos vidas no se cruzaran, ninguna se derrumbaría. Lo que subestimó fue cuánta energía consume el secretismo. No es el acto de ocultarse lo que agota a una persona, sino la vigilancia, la constante edición interna. La conciencia tácita de que una pregunta demasiado directa podría deshacer décadas de cuidadosa distancia. Cuando la audiencia televisiva aumentó, esa vigilancia se intensificó.
La fama lo complicó todo. Cuanto más creía la gente que le conocía, más difícil le resultaba imaginar que pudiera revelar algo que contradijera esa imagen. Se sentía responsable de la historia que había permitido que se formara no porque fuera cierta, sino porque había llegado a ser útil para los demás. No se le escapaba la ironía, había buscado el anonimato y había encontrado el reconocimiento. Había huido de la exposición emocional y se había hecho visible de un modo que nunca había pretendido. Sin embargo, incluso entonces, el núcleo del secreto permaneció intacto, protegido por la suposición de que nadie miraría nunca más allá de la superficie. 30 inviernos pasaron así, cada uno superponiendo silencio sobre silencio, cada uno reforzando la creencia de que la separación era permanente, de que lo que quedara sin resolver permanecería así. Entonces llegó la interrupción. Tranquila, ordinaria, una carta sin acusaciones, sin exigencias, solo un acuse de recibo. Dot. En ese momento Tom comprendió algo que nunca se había permitido considerar. La doble vida no había terminado porque se resolviera, había perdurado porque se evitaba, y la evitación no debilita la verdad. La montaña le había dado cobijo durante décadas. Dot. Pero el refugio nunca fue lo mismo que la absolución. El ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas no llegó con voces alzadas ni portazos. Llegó en silencio como suele hacerlo la verdad, cuando ha esperado lo suficiente para ser escuchada. Tom Moore había imaginado este momento muchas veces a lo largo de los años, aunque nunca se permitía detenerse en él. En su imaginación la confrontación era cortante y hostil, algo que había que temer. La realidad era mucho más desarmante. Cuando el pasado entró por fin en el presente, no vino exigiendo explicaciones. Vino cargado de tiempo, tiempo que había suavizado la ira hasta convertirla en algo más pesado y complejo, tiempo que había permitido al dolor madurar en comprensión. Eso era lo que más le inquietaba. Se había preparado para defenderse, para justificarse, para retirarse. No se había preparado para escuchar. Sentado frente a la vida que había dejado atrás Tom, sintió el conocido instinto de retraerse. Su cuerpo conocía bien esa sensación, la opresión en el pecho, las ganas de apartar la mirada. Pero algo en él se quedó. Tal vez la edad había desgastado el reflejo de huir. Tal vez la montaña le había enseñado resistencia en formas que finalmente se extendían más allá de la supervivencia. Había preguntas, no acusaciones. Preguntas moldeadas por años de preguntas. ¿Por qué el silencio había parecido más fácil que la explicación? ¿Por qué la distancia se sentía más segura que la honestidad? ¿Por qué irse parecía ser la única solución cuando quedarse había sido posible? Tom no respondió inmediatamente. Las palabras nunca habían sido su mejor defensa. Durante la mayor parte de su vida la acción le había hecho avanzar, construir, cazar, aguantar. Pero aquí la acción era inútil. Solo importaba la presencia. Cuando hablaba no estaba pulido. No había ningún discurso preparado. No hay narrativa elaborada para suavizar la verdad. Habló con sencillez, sobre el miedo, sobre sentirse inadecuado en formas que nunca pudo articular en ese momento, sobre creer que la eliminación evitaría daños más profundos, sobre confundir ausencia con protección. Reconoció lo que había evitado durante décadas, que marcharse no había sido neutral, que el silencio no había sido inofensivo, que incluso las decisiones tomadas con buena intención acarrean consecuencias. Lo más difícil no fue admitir la culpa, sino aceptar que su supervivencia había tenido un coste para los demás. Mientras él había construido una vida definida por la resistencia y la autosuficiencia, otros habían construido sus vidas en torno a preguntas sin respuesta, en torno a lagunas que nunca se cerraban del todo. Había momentos de tensión, largas pausas en las que ninguna de las partes hablaba. En esos silencios, Tom sintió el peso de todos los años que había pasado oculto tras la montaña. Se dio cuenta de lo mucho que había confiado en las penurias físicas para justificar la evasión emocional. Cómo se había convencido a sí mismo de que el sufrimiento en un ámbito le absolvía en otro punto. Pero el ajuste de cuentas no consiste en castigar, sino en alinear. A medida que se desarrollaba la conversación, ocurrió algo inesperado. La imagen que Tom tenía de sí mismo como figura central de esta historia empezó a disolverse. Ya no era el protagonista solitario que navegaba por las consecuencias.
Era una parte de una historia compartida. Una voz entre otras que habían vivido con el impacto de su ausencia. Ese cambio fue inquietante y aliviador a la vez. Le despojó de la carga de ser héroe o villano y le permitió ser simplemente humano. No se le pedía que deshiciera el pasado ni que revirtiera décadas de separación. Lo que se le pedía era más sencillo y mucho más difícil: ser honesto plenamente sin repliegues. Por primera vez en años, Tom no enmarcó su vida en un antes y un después. Permitió que ambos existieran en la misma habitación. El hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido ya no eran enemigos. Eran partes de la misma historia. La vida en la montaña no quedaba descartada ni disminuida. Tom empezó a comprender que la supervivencia por sí sola no equivale a la plenitud. Esa resistencia sin conexión deja algo inacabado. Cuando el ajuste de cuentas llegó a su fin, no hubo una resolución dramática ni un final limpio. Algunas cosas seguían sin resolverse, algunas heridas seguían abiertas, pero algo fundamental había cambiado. El secretismo que había gobernado su vida durante 30 inviernos ya no tenía el poder absoluto. Se sentía más ligero, no porque hubiera sido perdonado o absuelto, sino porque ya no llevaba la carga solo. La verdad había redistribuido el peso. Más tarde, solo de nuevo, Tom regresó a la tranquilidad que tan bien conocía. La montaña permanecía inmutable. La cabaña esperaba. Las rutinas permanecían, pero ahora se movía por ellas de forma diferente, con menos urgencia por demostrar algo, con menos necesidad de justificar sus decisiones. Comprendió que la doble vida no había sido una solución inteligente al conflicto, había sido una pausa, una larga, y las pausas al final terminan. El ajuste de cuentas no había destruido la vida que había construido, sino que por fin le había permitido mantenerse en pie sin esconderse. Cuando pasó el ajuste de cuentas, nada alrededor de Tom Moore cambió visiblemente. La montaña permaneció como siempre firme e indiferente. Los árboles no se inclinaron más cerca. El viento no se suavizó. La nieve continuaba su lento y paciente trabajo de cubrir las huellas. Desde fuera, la vida que había construido parecía intacta, pero internamente algo fundamental había cambiado. Por primera vez en décadas, Tom ya no vivía en segmentos. Ya no había una división estricta entre el hombre que existía antes de la montaña y el hombre que sobrevivía en ella. Se había permitido que esas dos versiones de sí mismo se reconocieran mutuamente no como rivales, sino como capítulos de una misma historia inacabada. Esa integración no llegó con claridad ni certeza, sino con complejidad y sorprendentemente con alivio. Notó el cambio en pequeños detalles en cómo se sentaba con el silencio. Antes el silencio había sido algo que controlaba, algo que utilizaba para mantener a raya los pensamientos difíciles. Ahora se sentía menos vigilado. Permitía que afloraran los recuerdos sin apartarlos inmediatamente. Algunos eran dolorosos, otros son inesperadamente suaves. A ambos se les permitió existir. Las rutinas de montaña continuaron. Aún quedaba trabajo por hacer. Comida que preparar, refugio que mantener. Pero la urgencia que una vez le impulsó se había suavizado. Ya no sentía la misma necesidad de demostrar que esta vida era suficiente. Simplemente lo era. Y esa distinción importaba. Tom empezó a reflexionar sobre lo que la supervivencia había significado para él todos esos años. Había creído que soportar las penurias por sí solo era prueba de fortaleza, que si podía soportar los extremos físicos, los emocionales, se resolverían de algún modo. La verdad era más complicada. La supervivencia le había mantenido con vida, pero también le había permitido posponer una rendición de cuentas más profunda. Ahora, sin el peso del secretismo presionándole, veía sus decisiones pasadas con mayor claridad. No solo a través de la lente del arrepentimiento, sino de la comprensión. Reconoció el miedo que le había guiado, la creencia de que quedarse exigiría una versión de sí mismo que aún no sabía cómo ser. Irse le había parecido la única opción disponible en aquel momento. Eso no lo hacía inofensivo, pero sí humano. También empezó a comprender los límites del aislamiento. La soledad le había enseñado disciplina y autosuficiencia. Había agudizado su conciencia y reducido la vida a lo esencial, pero también había estrechado su mundo emocional. Al mantener a los demás a distancia, había limitado las formas en que podía crecer. La montaña había sido un maestro, pero no un espejo.
Con el paso de las estaciones, Tom se encontró pensando menos en lo que había escapado y más en lo que quedaba. Durante años había asumido que el pasado era algo que había que dejar atrás. Ahora comprendía que era algo que debía llevar de otra manera. No como una carga, sino como un contexto, como una prueba de lo lejos que había llegado tanto física como emocionalmente. No hubo grandes gestos de reconciliación ni reencuentros dramáticos. La vida no se reescribió a sí misma para proporcionar un cierre. En cambio, avanzó con una honestidad más tranquila. Algunas conexiones permanecieron distantes. Algunas preguntas quedaron sin respuesta, pero el silencio que los rodeaba ya no era pesado. Era simplemente punto abierto. Tom notó que ahora hablaba de otra manera. Cuando se le preguntaba por su vida, ya no recurría a explicaciones ensayadas. Admitió matices, admitió complejidades, reconoció que elegir esta vida le había costado algo, aunque le había dado mucho. La leyenda que veían los demás empezó a parecerle menos importante. No porque la rechazara, sino porque ya no la necesitaba. No tenía que ser símbolo de nada. Era simplemente un hombre que había tomado decisiones, había vivido con ellas y había seguido adelante con mayor conciencia. En momentos de reflexión, Tom reconoció que la montaña nunca le había exigido que borrara su pasado. Esa expectativa había venido de él. El desierto le había ofrecido espacio, no absolución. Le había dado tiempo, no respuestas. Esas tenía que afrontarlas él solo. Cuando la nieve se derretía cada primavera revelando caminos ocultos durante todo el invierno, Tom veía claramente el simbolismo. Lo que está enterrado no ha desaparecido, espera. Y cuando sale a la superficie no destruye lo que se ha construido, simplemente pide que se le reconozca. Ya no temía ese reconocimiento. La doble vida que había vivido durante tanto tiempo ya no le definía. No porque estuviera deshecha, sino porque estaba integrada. El secretismo que antes le protegía había perdido su necesidad. Ahora podía vivir su vida plenamente sin dividirse para sobrevivir. Al final lo que quedaba no era la culpa ni el triunfo, sino la humildad. La comprensión de que la resistencia por sí sola no hace que una vida sea completa. Esa fuerza no es solo la capacidad de resistir el aislamiento, sino el valor de enfrentarse a la conexión tras años de evasión. La montaña siempre formaría parte de él. Había moldeado sus manos, sus instintos, su paciencia, pero ya no se interponía entre él y el resto de su historia. Cuando la nieve se derritió, lo que quedaba no era vacío, era verdad. Las leyendas a menudo sobreviven con lo que no se dice, pero la verdad tiene una forma de alzarse cuando el silencio ya no puede contenerla. La historia de Tom Orr no trata solo de la supervivencia en la naturaleza, sino del coste de huir de lo que nos espera dentro. Si este viaje ha cambiado su forma de ver la soledad, la fuerza o la redención, comparta su opinión a continuación. Suscríbase para recibir más historias impactantes y profundas en las que vidas ocultas salen finalmente a la luz.